Joaquín Gallegos Lara, escritor guayaquileño, nació el 9 de abril de 1909, hijo del señor Joaquín Gallegos Lara del Campo y de la señora Emma Lara Calderón. Tuvo la desgracia de nacer con una grave lesión de la columna vertebral que le atrofió la pierna, impidiéndole caminar y condenándolo a arrastrarse por el suelo para poderse movilizar. Por eso, al no poder asistir a la escuela ni jugar como los otros niños, dedicó todo su tiempo al estudio y a la lectura dentro de su casa, empeñándose en aprender idiomas y llegando a dominar casi perfectamente el francés, el alemán, el italiano y el ruso. Por el año 1927, su personalidad y amplia cultura llamaron poderosamente la atención a numerosos jóvenes que se reunían en su guardilla a conversar con él. Fue así como conoció a Demetrio Aguilera Malta, quien más tarde le presentó a Enrique Gil Gilberto, y en poco tiempo nació entre los tres una inseparable amistad. Producto de esta unión apareció en 1930 la obra Los que se van, cuentos del Cholo y del Montuyo, que incluyen varios cuentos de los tres escritores amigos, y con la que se inició al realismo social ecuatoriano. A ellos se unieron posteriormente Alfredo Pareja, Díez Canseco y José de la Cuadra, y juntos formaron el grupo Guayaquil, que tanto lustre dio a letras ecuatorianas. Siempre inquietó y llevó a sus camaradas por el camino combativo de la militancia política. No quiso yacer en el lecho del inválido. Su voz estuvo presente en el sindicato y en la asociación obrera, en el grito de insurgencia por mejores condiciones de vida para su pueblo. Escribió la conferencia y el microensayo. Suya fue la voz del combatiente que se levanta en armas con la idea. En 1943, como miembro del Partido Comunista que dirigió Pedro Saad, formó parte de Acción Democrática Ecuatoriana, organización política, la oposición al régimen de constitución del Dr. Carlos Alberto Royo del Río. Luego del triunfo de la Revolución de 1928, de la Revolución del 28 de mayo de 1944, la Municipalidad de Guayaquil le promovió la Medalla de Oro, que le fue entregada en sesión solemne el 9 de octubre. Muy rica fue su producción literaria, en la que se encuentran obras como Las cruces sobre el agua, en la que relata de manera novelesca varios aspectos de la vida guayaquileña y los primeros días de esos triunfos sociales de los trabajadores del Ecuador, especialmente los relacionados con la revolución del 15 de noviembre de 1922, la última erranza biografía del pueblo indio y cuentos completos. Estas dos últimas fueron publicadas en 1952 y 1956, cuando él ya había muerto. En efecto, Joaquín Gallegos Lara murió en su ciudad natal, Guayaquil, el 6 de noviembre de 1947. En 1946 se editó su novela Las cruces sobre el agua, sobre Guayaquil a inicios del siglo XX, en la que se ven involucrados en la masacre de obreros del 15 de noviembre de 1922, perpetrada por el ejército de Guayaquil en respuesta a la huelga general de noviembre,
autorizada por el presidente de la República, José Luis Tamayo. Fue autor de otras dos novelas, Los Wandos y La Bruja, inéditas hasta el año 1982, en que Nela Martínez, esposa del autor, finalizó y publicó Los Wandos. Sus obras se caracterizan por la exposición de violenta verbal y la fatalidad. Entre sus cuentos destacan El Guaraua y Era la Mama. En 1952 se publicó su ensayo Biografía del Pueblo Indio, finalizada en 1936. Casado en 1934 con la escritora Nela Martínez Espinosa, de la que se divorció poco después. Su última obra en vida fue el cuento La Última Herranza. Apareció en diciembre de 1946 en la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que narra el linchamiento de un judío a manos de una turba de fanáticos religiosos. En los primeros meses de 1946, Joaquín Gallegos Lara se sintió gravemente enfermo como consecuencia de una fístula rebelde a varios tratamientos. Parientes, médicos, camaradas y amigos trataron de curarlo. Al momento de morir dejó inconclusa una biografía de Rumiñahui que planeaba titular Cara de Piedra, de la que llegó a escribir 60 páginas y que abandonó en agosto de 1946. Escribió también parcialmente otras dos novelas que quedaron inconclusas, Los Wandos y La Escoba de la Bruja o La Bruja.